En esta intervención vamos a estar discutiendo las transacciones contables relacionadas a las acciones de tesorería o treasury stocks. Las acciones de tesorería representan acciones de la propia corporación que son readquiridas del mercado. Las razones para que una corporación readquiera sus propias acciones del mercado pueden ser variadas y entre estas se encuentran para ser utilizadas para comprar otras compañías, evitar una adquisición hostil, remitir las acciones eventualmente como compensación a sus empleados, ayudar a mantener o mejorar el valor en el mercado de las acciones y aumentar el ingreso por acción o earnings per share. El capital pagado es la cantidad total de efectivo y otros activos que los accionistas pagan a la corporación en intercambio por acciones de capital. El capital pagado es una de las dos formas que las corporaciones tienen para obtener capital. La otra forma se reconoce en la cuenta de ganancias retenidas. Las ganancias retenidas representan las ganancias netas obtenidas por la corporación a través de sus años de operaciones que no ha sido distribuida como dividendos a los dueños y que la corporación retiene para reinvertir en la corporación. La sección de capital de la corporación presenta la cuenta de las acciones comunes y las acciones preferidas, que son los dos tipos de acciones que una corporación puede estar autorizado a emitir. Cualquier cantidad que los inversionistas paguen en exceso del valor par o establecido para estos tipos de acciones se reconoce en cuentas identificadas como capital pagado en exceso de valor par o paid-in capital. Si la corporación adquiere sus acciones del mercado, estas se reconocen como una reducción al capital pagado por los accionistas en la cuenta de acciones de tesorería o treasury stocks. Al reconocer el evento económico de la readquisición de acciones, se debita la cuenta de acciones de tesorería o treasury stocks por el precio pagado para readquirir las acciones. La cuenta de acciones de tesorería o treasury stock representa una contracuenta de capital. Las acciones de tesorería no son activos. El efecto de las acciones de tesorería es disminuir el capital de la corporación. Discutamos el siguiente ejemplo. El 1 de noviembre, ABC Supplies Inc. adquiere 1000 acciones de sus acciones comunes por $8. Nos requieren que preparemos la entrada de jornal. Las acciones de tesorería se reconocen al precio en que son adquiridas y siendo las acciones de tesorería una reducción al capital de la corporación, se debita la cuenta de acciones de tesorería o treasury stocks por $8,000 o el producto de 1000 acciones por el precio de adquisición de $8. Se reconoce una disminución en efectivo a través de un crédito a la cuenta de cash por los $8,000 pagados para readquirir las acciones. Continuamos utilizando los datos del ejemplo anterior, pero identificamos el evento del 15 de noviembre donde ABC Supplies Inc. vende 200 acciones de sus acciones de tesorería por $8. Se requiere que preparemos la entrada de jornal. Al vender acciones de tesorería tenemos que evaluar si el precio al que se están vendiendo es el mismo precio al que se adquirieron. En este caso, las acciones de tesorería se vendieron por $8 y este fue el mismo precio al que se readquirieron el 1 de noviembre. Siendo el precio de reventa igual al de recompra, se disminuye la cuenta de acciones de tesorería por el valor de las acciones revendidas utilizando el precio al que se adquirieron, o sea, 200 acciones de tesorería al precio en que se readquirieron de $8 o $1,600, y esto se hace a través de un crédito a la cuenta de treasury stock. Además, se debita la cuenta de efectivo para reconocer el dinero recibido en este evento económico. Asumamos que el 20 de noviembre ABC Supplies vende 200 acciones de sus acciones de tesorería por $10. Se requiere que preparemos la entrada de jornal. La cuenta de acciones de tesorería se acredita por el producto de la cantidad de acciones revendidas por el precio al que las mismas fueron readquiridas. En este caso se revenden 200 acciones de tesorería que fueron adquiridas a $8, por lo que la cuenta de acciones de tesorería se acredita por $1,600. La diferencia entre los $10 por los cuales se venden las acciones de tesorería y los $8 a los que fueron originalmente adquiridas se reconocen en la cuenta de capital adicional pagado relacionado a las acciones de tesorería.
En este caso, 200 acciones por $2 de capital pagado en exceso para un total de $400. Como el precio de venta es mayor que el precio al que fueron readquiridas, los $400 se acreditan a la cuenta de capital pagado en exceso de acciones de tesorería. Además, se debita la cuenta de efectivo para reconocer el dinero recibido en este evento económico por el total de $2,000, equivalente a 200 acciones a $10 cada una. Continuamos utilizando los mismos datos y el 25 de noviembre ABC Supplies vende 200 acciones de sus acciones de tesorería por $6. Se requiere que preparemos la entrada de jornal. La cuenta de acciones de tesorería se acredita por el producto de la cantidad de acciones revendidas por el precio al que las mismas fueron readquiridas. En este caso se revenden 200 acciones de tesorería que fueron adquiridas a $8, por lo que la cuenta de acciones de tesorería se acredita por $1,600. La diferencia entre los $6 por los cuales se venden las acciones de tesorería y los $8 a los que fueron originalmente readquiridas se reconocen en la cuenta de capital adicional pagado relacionado a acciones de tesorería, Paid in Capital Treasury Stock. En este caso, 200 acciones por $2 de capital pagado por debajo del precio de adquisición para un total de $400. Como el precio de venta es menor que el precio al que fueron readquiridas, los $400 se debitan a la cuenta de capital pagado en exceso de acciones de tesorería. Además, se debita a la cuenta de efectivo para reconocer el efectivo recibido en este evento económico por el total de $1,200, equivalente a 200 acciones a $6 cada una. Es importante aclarar que no se puede debitar la cuenta de Paid in Capital Treasury Stock por una cantidad mayor a cualquier balance crédito que tenga la cuenta. Esto significa que esta cuenta, la cuenta de Paid in Capital Treasury Stock, nunca puede tener un balance débito. Cualquier cantidad que se necesite reducir al capital adicional pagado, tendríamos que utilizar la cuenta de ganancias retenidas. Para propósitos de presentación, las acciones comunes, siendo una forma de obtener capital, se presentan en el estado de situación, específicamente en la sección de capital, que las corporaciones identifica como la sección de capital de los accionistas. Esta sección se divide en dos subsecciones. 1. La sección de capital pagado por los accionistas y 2. La sección de ganancias retenidas. Los $30,000 relacionados al valor par de las acciones comunes emitidas se reconocen en la sección de capital pagado por el valor par de $30,000. En la descripción de las acciones comunes se incluye el valor par por acción, el total de acciones autorizadas, en este ejemplo 200,000 acciones, y el total de acciones emitidas de 10,000. Pero solo quedan en el mercado o en circulación 9,600 acciones. La diferencia entre las acciones emitidas y las acciones que quedan en el mercado son las acciones de tesorería o treasury stock. La sección de capital de los accionistas también incluye de forma separada el total de capital adicional en exceso del valor par que la corporación ha recibido al emitir acciones, en este caso $20,000, para un total de la subsección de capital pagado por los accionistas de $50,000. En el ejemplo se asume que las ganancias retenidas de la corporación fueron $20,000 y se incluye este total en la subsección de ganancias retenidas. Las acciones de tesorería se incluyen como parte de la sección de capital. En el ejemplo, el total de acciones de tesorería es de 3,200 acciones, por lo que el total de la sección de capital de los accionistas es de $66,800. Con esto completamos la discusión de las transacciones contables relacionadas a las acciones de tesorería o treasury stock.